Buenos días, Miss. Sí, Ok, perfecto. Vamos a iniciar. Antes que nada, a los 50 minutos se va a detener la clase porque ya se actualizó Webex. A partir del lunes no se preocupen, ya pues tuve que pagar obviamente para que no se corte, pero bueno, hoy sí nos pasará y cuando se termine nos vamos a pasar a la plataforma donde ya está abierto su foro, donde ustedes van a poder hacer su actividad que les había dicho. Entonces, para que ustedes sepan que una vez que acabemos oligoelementos, que es lo que vamos a ver hoy, ustedes van a pasar a plataforma a trabajar con la actividad del foro. Entonces, para que tengan ahí. El foro es un artículo, ahí viene precisamente qué hacer y les pido unos 10 renglones más o menos que escriban en ese foro para que lo consideren, para que lo hagan de esa forma. Entonces, eso es la actividad que van a hacer después de esta clase. ¿Ok? Entonces, vamos a ver oligoelementos. Empezamos con oligoelementos. Y vamos a empezar con el hierro. Han escuchado mucho sobre el hierro, nos han hablado tanto sobre el hierro, tiene muchas funciones. Vemos que el hierro forma parte del grupo hemo de la hemoglobina, eso es muy importante, interviene en el transporte respiratorio de oxígeno y dióxido de carbono, por eso cuando tenemos anemia nos cuesta concentrarnos, nos duele la cabeza y es por esta disminución del transporte de oxígeno. La hemoglobina presente en el músculo cardíaco y esquelético también contiene hierro, entonces también ahí está presente en esta hemoglobina. Los citocromos presentes en la cadena respiratoria mitocondrial, que ustedes seguramente ya empezaron a ver este tipo de procesos bioquímicos, pues también utilizan este hierro. Y nos preguntaremos, pues, cuántos son los niveles normales de hierro, porque pues si lo vamos a hablar, pues hay que entenderlo. Si yo les tomo a ustedes, a cualquiera de ustedes, un estudio de sangre, ustedes tienen que tener entre 11 a 16 gramos por decilitro en sangre. Entonces, para que ustedes sepan las concentraciones que deben de tener en sangre, de 11 a 16 gramos por decilitro. Más abajo de esto, más abajo sobre todo de 10.5 ya se va a considerar una anemia. El hierro es el oligoelemento del que hay más información, más de la mitad del hierro corporal está formado en parte de la hemoglobina y solo unos miligramos se localizan en las estructuras de ciertas enzimas. Entonces, pues casi todo está en la hemoglobina y pues tiene esta función de transporte de oxígeno y ustedes ya saben cuándo vamos a reconocer que un paciente tiene anemia, cuando está abajo de 10.5 gramos por decilitro. El hierro se absorbe en el duodeno. Ojo, apréndanselo, ¿dónde se absorbe este hierro? Hay hierro hemínico, que es absorbido con mayor eficacia. Ustedes saben, hay grupo Hem y no Hem. El Hem, pues, viene en alimentos de origen animal y pues es el que más se absorbe. Luego le sigue el hierro ferroso o divalente y después el férrico trivalente. Y vemos que los suplementos que nos llegan a dar es hierro férrico. De hecho, debe ser hierro, perdón, ferroso. Ese es el que debe de ser porque es el que más tiene o más se absorbe. Entonces hay dos tipos de suplementos, los que pudiéramos encontrar, hierro ferroso o hierro férrico. El que debemos de utilizar o nos deben de recomendar es el hierro ferroso porque es el que más se va a absorber comparado al hierro férrico. Si hay una deficiencia de hierro, se incrementa la absorción del hierro hasta 3 a 4 veces. Es decir, el cuerpo es tan sabio que dice, no tienes hierro, pues bueno, vamos a aumentar esta absorción, este poquito de hierro que nos estés dando, para que pues nosotros repletemos nuestras reservas. Los factores que aumentan la absorción del hierro son la vitamina C, es decir, si yo tengo un paciente con anemia, obviamente también tengo que dar niveles adecuados de vitamina C, el pH, el pH del ácido gástrico y la presencia de aminoácidos y azúcares. Azúcares no necesariamente azúcar de mesa, no, carbohidratos, a eso se refiere. Factores que condicionan una peor absorción son la hipocloridria, es decir,
Si tengo pacientes que están tomando medicamentos para la gastritis constantemente, pueden tener deficiencia de hierro. La presencia de fitatos, los fitatos vienen en muchos alimentos. Por ahí ayer los que tomaron la sesión académica vieron las tablas de fitatos. Por ahí están los fitatos, los tanatos, y pues cuando consumimos demasiado disminuye la absorción de hierro o el calcio. Ahí también pudiera ser con el alcohol, que también pudiera intervenir. Las recomendaciones para la composición de la fórmula de soya incluyen contenido férrico superior. Es decir, si vamos a tener algún paciente que va a consumir fórmulas de soya bebés, por ejemplo, llegan a estar suplementadas con hierro por esta razón. La ingesta diaria recomendada: hombres de 8 a 11 miligramos al día, mujeres de 8 a 15 miligramos al día, mujeres embarazadas de todas las edades, 27 miligramos al día, mujeres lactantes de 19 a 30 años, 29 miligramos al día, niños de 7 meses a 1 año, 11 miligramos al día, de 1 a 3 años, 2 miligramos al día, 7 miligramos, al día, y de 4 a 8 años, 10 miligramos al día. ¿Sale? Y es muy importante que respetemos estas ingestas recomendadas, porque pues obviamente si no tendríamos pacientes con anemia. Y aquí vemos la cantidad de hierro que vamos a encontrar en los alimentos por cada 100 gramos. Vemos que obviamente es muy fácil llegar al requerimiento. Pues la realidad es que, por ejemplo, si consumiéramos 100 gramos de semillas de sésamo, pues ya estaríamos cubriendo el requerimiento. Realmente no es tan difícil. Con la carne, pues no se diga, el hígado, que yo la verdad, me pasó que cuando casi terminé, no, todavía estaba estudiando la licenciatura, mi mamá tenía un cuadro de anemia. Ella traía hemoglobina de 7 gramos por decilitro. La hemoglobina, ya les decía, los niveles normales pues son de 11 a 16. Y 7 pues está muy baja esa hemoglobina, que la hemoglobina nos mide directamente el hierro, ¿no? Entonces, pues en el tratamiento nutricional, obviamente se le tiene que dar alimentos ricos en hierro. Utilizamos en ella, que no hay problema, pues sí utilicé bastante hígado, ensaladas que tuvieran hierro con algún aderezo con vitamina C. Y realmente rápida salió de esa anemia, pero no cualquiera de los pacientes les gusta el hígado, esa es otra realidad. Entonces llego a utilizar pues el bistec. El bistec también tiene un buen aporte de hierro, pero pues sí ser muy realistas, porque muchas veces el paciente pues iba a requerir un suplemento. ¿Por qué? Porque cuando ya tiene 7 gramos por decilitro, pues es muy bajo. Quizás si el paciente tuviera 10 gramos por decilitro, pues pudiéramos solo con la dieta. Pero cuando estaba tan bajo, pues sí hay que hacer esta reestructuración y trabajar con el médico para la suplementación. Y aquí están todas las causas que nos pueden provocar ferropenia. Por ejemplo, que un niño sea prematuro, una desnutrición intrauterina, pérdidas perinatales, es decir, que haya sangrados, disminución del aporte en lactantes, pues que la lactancia materna siga siendo exclusiva después del sexto mes, cuando sabemos que solo deben de ser los primeros 6 meses. Después le puedes seguir dando leche materna, sí, pero ya debes de introducir nuevos alimentos. ¿Por qué? Pues porque el bebé lo requiere. O cuando hay una introducción precoz de la leche entera de vaca, que no tiene suficiente cantidad de hierro comparada a la leche materna, introducción tardía de la alimentación complementaria, lo hablábamos, dietas restrictivas en la adolescencia, llevar a consumir factores que alteran la absorción, ya lo habíamos hablado anteriormente. Algún tipo de sangrado, problemas de absorción intestinal nos van a provocar deficiencia de hierro, pérdidas digestivas, como cuando ustedes tienen ya una úlcera que ya es sangrante, pues obviamente nos va a provocar deficiencia de hierro. Cuando hay parásitos intestinales, porque puede haber sangrado o porque inclusive el mismo parásito pues está alterando esto. Problemas diverticulares, el divertículo es un saquito que haces en el intestino y que puede sangrar, pólipos, neoplasias, cuando hay cáncer también, cuando hay tumoraciones, las varices esofágicas también, porque son varices que están presentes en el
en el esófago y que si yo como algo duro inclusive puedo romperlas y sangran. Entonces pues eso es común. Hemorroides, también hay sangrado por las hemorroides, pérdidas urinarias. En las mujeres las pérdidas menstruales, yo sé que para los hombres llega a ser incómodo. Realmente no es tan común que lo preguntemos inclusive a los nutriólogos, pero si te estás dándote cuenta que tienes una paciente con evidentemente síntomas de anemia, pues obviamente importante nosotros preguntarle cómo es su menstruación. Si es muy abundante, te das cuenta que probablemente pues la paciente lo que tenga es anemia por pérdidas menstruales y hay que hacer suplementación. Poblaciones en riesgo de deficiencia de hierro por edades, pues ahí vemos a los prematuros, los bajos pesos, los que tienen bajo peso al nacer, niños que consumen dietas muy restrictivas, exceso de alimentos ricos en fritatos y tanatos, las menstruaciones abundantes, los deportistas. ¿Por qué? Porque en los deportistas, como hay un excesivo por entrenamiento, pues puede haber una utilización excesiva de hierro para transportar oxígeno. Entonces pues hay que darnos cuenta que también puede ser una población vulnerable a deficiencia de hierro. Y aquí viene suplementación de hierro, sobre todo en niños. En niños nos habla de que cuando tenemos niños con bajo peso al nacer, menos de 1500 gramos, ahí es miligramos. 1500. No, 6 gramos. Olvídalo, 6 gramos. 1500 gramos. Cuando tenemos niños con menos de 1500 gramos, se les da 4 miligramos por kilogramo al día. Y si el niño pesó más de 1500 gramos, se le da de 2 a 4 miligramos por kilogramo al día. Esto es la suplementación que se debe utilizar. Si, por ejemplo, si tuve un niño de 1000 gramos, obviamente sería 4 por 1. ¿Por qué? Porque pesó 1 kilo. Entonces serían 4 miligramos de hierro los que se le daría a ese niño. Si el niño pesó 2 kilos, pues yo puedo elegir entre 2 a 4 miligramos por kilogramo al día. A lo mejor elijo 2, y entonces 2 por 2 pues son 4 miligramos los que les voy a dar. Así es como se hace. Las sales ferrosas ya veíamos, el sulfato ferroso es el que más va a tener eficacia. Se toman ayunas 15 a 30 minutos antes de la comida, es la forma en la que lo debemos de dar. Los efectos adversos más frecuentes son molestias digestivas, diarrea y la pigmentación de los dientes. Es aconsejable el cepillado dental y el lavado de la boca tras la ingesta para disminuir o evitar el teñido antiestético que producen los dientes. Entonces 15 a 30 minutos antes de la comida, y pues sí, darnos cuenta que sí nos va a los pacientes normalmente refieren tener problemas estomacales, se sienten como inflamados después de tomarlo, pero bueno, hay que a lo mejor ahí trabajar en conjunto con el gastro para mejorar estas intolerancias. Y bueno, dar de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día del hierro elemental durante 3 a 5 meses en función de la gravedad de la deficiencia. Es decir, si yo peso 60 kilos, puedo multiplicar 60 por 3, yo ocuparía 180 miligramos al día. Es conveniente realizar un control analítico a las 2 a 3 semanas de haber finalizado el tratamiento para ver que se hayan repletado estas reservas. Es decir, yo suplementé con hierro, pues le voy a tomar un estudio de hemoglobina a los pacientes, y si el paciente tiene una hemoglobina ya normal o ya en los niveles casi normales, pues obviamente ya me doy cuenta que el paciente pues tuvo una buena mejora. ¿Dudas con el hierro, chicos? Miss, ¿no pasa nada si lo consumen de más? Pues no ha habido evidencia de un exceso. La verdad es que no. Y menos si es mujer, ¿eh? La verdad es que nosotros como mujeres tenemos muchas pérdidas por menstruación. Entonces no. A lo mejor si son en la etapa después de la menopausia, pues a lo mejor ahí tendríamos que investigar. Yo no he visto que haya bibliografía que reporte alguna sintomatología por exceso, pero pues tendríamos que
que darnos cuenta que si es en etapas de periodo menstrual una mujer, no. En hombres pues ni siquiera es tan necesario. La verdad es que en hombres con una alimentación balanceada adecuada no es necesaria la suplementación. ¿Alguien más? Ok. Vamos a hablar del zinc, el zinc que también está mencionado últimamente. La actividad del zinc está relacionada con numerosas enzimas del metabolismo intermediario y la función inmunológica. Por eso mucha gente está tomando zinc, porque esto de la regularización de la función inmunológica. La cantidad total de zinc en un individuo, nosotros tenemos de 2 a 3 gramos de zinc en nuestro cuerpo, distribuido en el tejido óseo, en los músculos, y la absorción fundamentalmente se realiza en yeyuno, ojo ahí, en yeyuno. Entonces esto es muy importante, en yeyuno. En el plasma se transporta unido a la albúmina. La albúmina es una proteína muy importante en nosotros. Los niveles normales, si yo le tomo ahorita un estudio a Fiorella, por ejemplo, ella tiene que salir entre 3.5 a 5 gramos por decilitro su albúmina. Si me sale menos, tiene una hipoalbuminemia y nos habla que a lo mejor Fiorella está desnutrida, tiene una desnutrición proteica. Y esto nos trae consigo, si el zinc se une a la albúmina, pues probablemente también hay una disminución de zinc. Entonces, bien importante, en los pacientes con desnutrición proteica vamos a encontrar este problema. Y ya vimos como una forma común en pacientes que no están hospitalizados, cómo podemos saber si hay una desnutrición proteica. Se les pide estudios de albúmina y pues si está menos de 3.5, pues probablemente hay una desnutrición proteica. ¿Y por qué digo en pacientes sanos? Porque los hospitalizados hay otros factores que nos pueden disminuir la albúmina y no necesariamente es la desnutrición. La ingesta diaria recomendada de zinc se recomienda en adultos 8 miligramos al día, para mujeres 11 miligramos al día, para mujeres 8 miligramos al día y en los hombres 11 miligramos. Durante la gestación y la lactancia las necesidades se elevan a 11 a 12 miligramos al día y para la lactancia de 12 a 13 miligramos al día. Entonces es muy fácil llegar a cubrir los requerimientos de zinc. La realidad es que no es tampoco algo que sea necesario suplementar en sí o que realmente pues no podamos cumplir. Aquí vemos cuánto zinc hay por cada 100 gramos. Vemos que realmente otra vez si llegamos a consumir nosotros leguminosas y semillas, pues realmente cumplimos bastante bien los aportes de zinc. Por ejemplo, en otra cuestión muy importante que se llega a utilizar el zinc está implicado en la espermatogénesis. Entonces, en pacientes que llegan a consulta con la finalidad de mejorar la parte nutricional porque tengan planeado concebir un bebé, entonces ahí a lo mejor los hombres tendríamos que cuidar que se esté consumiendo adecuadamente el requerimiento de zinc, sobre todo las pacientes que llegan como a tener este control porque no han podido tener un bebé, pues sí es importante vigilar qué tanto zinc consume el paciente y a lo mejor ahí nosotros darles mayor fuentes de zinc a los pacientes por esta cuestión, por la espermatogénesis. El zinc déficit se debe normalmente a dietas vegetarianas muy estrictas, alimentación parenteral. La alimentación parenteral yo les explicaba, se hace un tubito, te lo ponen en la vena subclavia o normalmente en una vena periférica como la vena basílica. Y te dan ahí, te alimentan por medio de sustancias químicas, proteínas, que son los aminoácidos, dextrosa, que es los carbohidratos, y lípidos. Es una mezcla de esto con vitaminas, obviamente, minerales, otras cosas que le puedes agregar y pues nutres al paciente cuando su tracto gastrointestinal no es funcionante. Lo malo es que, pues, si el paciente no le das los requerimientos adecuados de zinc o no calculas bien, pues va a tener una deficiencia y puedes provocar problemas en el paciente. Cuando el paciente tiene malabsorción intestinal, llámese por problemas, no sé, enfermedad de Crohn, otro tipo de problemas, pues va a tener malabsorción intestinal y esto también va a influenciar en esta parte.
Cuando el paciente tiene neoplasias, eso es muy importante. El paciente cuando tiene cáncer, pues también puede haber déficit de zinc. Y de hecho es el principal causante en el cáncer que el paciente no le sepa el alimento. Que diga, no me sabe a nada. Ah, es deficiencia de zinc. A lo mejor ahí pues tendremos que suplementar porque seguramente tiene una hipogeusia. La hipogeusia es la disminución de la palatabilidad de los alimentos. Y en el paciente oncológico, el paciente con cáncer, normalmente es causado por la deficiencia de zinc. También nos puede provocar otros problemas como anorexia, retraso en el crecimiento, acrodermatitis, que es un tipo de dermatitis al final de cuentas, hipogonadismo y alopecia. Es muy importante. El exceso de zinc puede producir excesos digestivos, es decir, es muy poco común que te vayas a exceder. Pero bueno, puede pasar y nos puede provocar vómitos, epigastria, neutropenia. Neutropenia es la disminución de los neutrófilos, anemia y aumento de los LDL. Eso es lo que nos va a pasar si nosotros lo consumimos en exceso. Es muy poco común, casi no pasa que haya exceso de zinc. Yo no he conocido a ningún paciente con exceso de zinc, con eso les digo todo. La dosis habitual si hay que suplementar, sería 5 miligramos por kilogramo durante el tiempo necesario para normalizar los niveles plasmáticos. Otra cosa, yo nunca he visto que a alguien le tomen pues estudios de zinc, pero pues si estamos viendo que el paciente llega a tener síntomas de deficiencia y que lo puede relacionar, entonces pues hay que suplementar. ¿Dudas con el zinc? ¿Dudas? Más, Sí, es que me acordaba es que unas vitaminas, pero es más bien del hierro, de la pregunta, y ahorita chequé, ajá. y aparece que puedes tener como intoxicación de hierro. Ajá. No sé si eso sí o no, porque es como para mujeres, esas vitaminas son las Centrum. Ah, Centrum, ok. ¿Cuánto hierro trae una pastillita de Centrum? ¿Ahí tienes tus pastillas? Ah, es que ya las dejé. Déjeme ver. Ahorita le mando mensaje. Ándale, y nos dices, ahí, ahorita nos vuelves a recordar para decirte, porque normalmente no tienen tanto, o sea, no es mucho la cantidad. Entonces, nada más es como preventivo ese mensaje que llegan a tener. Pero ahorita nos dices cuánto tiene. Ok, ¿alguien más? No. Bueno, pasamos al cobre. El cobre es otro oligoelemento. El ser humano contiene de 50 a 80 miligramos de cobre. Sobre todo está presente en el hígado, el cerebro, corazón y riñones. A pesar de que el músculo contiene menor cantidad, dado que la masa muscular es más amplia, llega a albergar el 40% del cobre corporal. Entonces también en el músculo hay una gran cantidad de cobre. Se absorbe en el intestino delgado, donde hay antagonismo competitivo con metales divalentes. Entonces, pues donde se va a absorber es en el intestino delgado y puede competir con otros oligoelementos por su absorción. Se elimina por la bilis y la orina, pero sí se puede almacenar cuando consumimos en cantidades excesivas, se puede almacenar en el hígado. Es un componente de muchas enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial, como la citocromo oxidasa. Interviene en la transferencia del hierro desde los depósitos de ferritina a la molécula de transferrina, entonces también tiene que ver con esta regularización de los niveles de hierro. Ingesta diaria de hombres y mujeres de 19 años en adelante, 900 microgramos al día. Mujeres embarazadas mujeres embarazadas 1000 microgramos al día y mujeres lactantes 1300 microgramos al día. Entonces, esta es la dosis que nosotros debemos de consumir. Realmente casi tampoco nos excedemos en cobre, o sea, ¿no? La única cuestión es de que cuando damos nutriciones parenterales, como en los frasquitos de oligoelementos viene demasiado cobre, ahí sí se ha visto que podemos llegar a tener excesos, pero solo es en la nutrición parenteral. Entonces, pues la verdad es que por la alimentación no es tan común. La mayoría otra vez de alimentos de origen animal, semillas, leguminosas, tienen cobre. Entonces, pues ustedes saben que en la dieta de sus pacientes obviamente deben de incluir este tipo de alimentos. La deficiencia nos puede causar anemia, neutropenia y osteopenia, entonces pues es importante nosotros evaluar la deficiencia de cobre. Tampoco nunca vamos a encontrar deficiencia de cobre. ¿Cuándo la encontramos también?
solamente la llegamos a encontrar cuando vemos pacientes con fístulas intestinales. Fístulas es un agujero en el intestino provocado por muchos factores y a lo mejor por eso tiene deficiencia de cobre, porque por ahí está perdiendo muchos elementos y dentro de ellos el cobre. Pero la realidad es que por en otras patologías la verdad es que no se ve tanto, nunca se ve tan frecuentemente deficiencia de cobre. En errores innatos del metabolismo, como la enfermedad de Wilson o la de Menkes, pues también puede haber deficiencia de cobre. ¿Dudas con el cobre? Tiene 23.958 miligramos o gramos, Fiorella, para yo decirte con eso. Ahí por ahí escríbeme si son miligramos o gramos. Son miligramos. Miligramos 23. Pues se excede, puede ser como llega a cumplir el requerimiento para alguien embarazada, pero para alguien sano, adulto, no se excede poquito. Entonces, lo que yo te recomendaría es que a lo mejor el Centrum, bueno, por las pérdidas menstruales está bien, no te puede provocar un exceso. Más bien en alguien que ya no está en estos periodos de pérdidas menstruales, yo utilizaría una cada 2 o 3 días para no tener riesgo de excesos y descansarla, obviamente, a lo mejor consumirla 2, 3 meses y que el paciente lo descanse otros 3 meses. ¿Sí me explico? Gracias. De nada. Si el paciente que me lo va a consumir está en periodos menstruales, es decir, una edad menstrual, no hay ningún problema que lo consuma diario, porque pues realmente sí se pierde mucho hierro por la sangre. Entonces, pues esa cuestión, si es una paciente que está en la menopausia, pues a lo mejor ahí sí lo utilizaría cada 3 días. ¿Ok? Cromo. El cromo se absorbe en el yeyuno, aumenta con la absorción de aminoácidos, el ácido ascórbico y el oxalato. Entonces también ahí la vitamina C pues puede ayudar a mejorar la absorción de cromo. Se transporta por el plasma unido a la transferrina o a la albúmina. La deficiencia se presenta cuando hay pacientes con malnutrición, es decir, puede haber desnutrición, malabsorción intestinal y pacientes con nutrición parenteral otra vez. La deficiencia produce resistencia a la insulina, por eso a muchos pacientes les llegaban a dar, sobre todo diabéticos, cromo, porque hay muchos estudios que decían que el cromo mejoraba la sensibilidad a la insulina. La verdad es de que con la dieta lo cumples perfectamente, no hay necesidad de suplementación, pero por eso mucho tiempo se utilizó el cromo en la suplementación de pacientes diabéticos. La deficiencia también puede provocar elevación del colesterol y los triglicéridos, trastornos del crecimiento y neuropatías periféricas, que son alteraciones en las extremidades. La ingesta adecuada, pues vemos que son de 35, 30 microgramos, 20, más o menos, hasta 45 microgramos al día. Entonces, pues realmente no es tanta la cantidad y la podemos cumplir perfectamente mediante la alimentación. Ahí están las fuentes de cromo. Realmente pues tiene muchas fuentes, lo cumplimos perfectamente. Entonces pues realmente si tienes una alimentación adecuada, no tendrías por qué tener deficiencia de cromo. ¿Ok? Y vamos a hablar entonces ahora del selenio. El selenio se absorbe en el enterocito, que ya sabíamos que son las células del intestino, y se distribuye ampliamente por el organismo. La deficiencia se ha encontrado ahí una enfermedad que se llama la enfermedad de Keshan, llamada así por descubrirse en esa provincia china, y se caracteriza por una afección cardíaca en niños y es normalmente por deficiencia de selenio. Llega a ser por un problema genético.
Aquí en nuestro medio se han referido a déficit de selenio en pacientes con síndromes de malabsorción, cuando hay fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, en pacientes con errores innatos del metabolismo como la fenilcetonuria, son pacientes infantiles que llegan a tener este error innato del metabolismo, es decir, un error genético, y en pacientes con nutrición parenteral otra vez prolongada. Entonces, pues estos son los pacientes que probablemente pudieran tener deficiencia de selenio, pero realmente en pacientes sanos, pues no. La dosis diaria recomendada va de los 55 a los 70 microgramos al día. Realmente, pues, otra vez, muy fácilmente lo podemos cubrir, porque son microgramos. Y vemos que, pues, encontramos muchas fuentes de selenio. Por ejemplo, si consumimos 100 gramos de atún, ya lo cumplimos. El arroz integral, hay algunas semillas, quesos. Entonces es muy fácil cumplir el requerimiento de selenio. También es un regulador del sistema inmunológico, también ayuda a la cicatrización junto con el zinc. Cuando llegamos a tener pacientes, por ejemplo, con una cirugía intestinal, una cirugía abdominal, nosotros normalmente en el hospital siempre suplementábamos con selenio y zinc porque esta parte mejora la cicatrización y pues es muy interesante. Por ejemplo, pacientes que tienen pie diabético, que se están en tratamiento, también puedes utilizar suplementos que tengan selenio y zinc para mejorar la cicatrización, obviamente también con la vitamina C. Entonces, pues estos nos sirven para mejorar esta cicatrización. El yodo se absorbe en el intestino delgado, se convierte en yoduro, se transporta por las glándulas tiroideas, salivarias y mamarias. Por eso cuando tenemos pacientes con problemas de hipotiroidismo, pues también hay que controlar los niveles de yodo. De hecho, se cambia hasta a pasta sin yodo porque el paciente pues no puede tener alto contacto con el yodo. La deficiencia en los pacientes en vías de desarrollo cretinismo endémico por déficit de yodo, es decir, problemas endocrinos, cursa con cuadro neurológico grave, es decir, problemas para retener la información, retraso en el crecimiento y deficiencia mental. Realmente son países pobres cuando vamos a encontrar esto, no es tan común. La prevención, pues ya hemos visto que la sal viene yodada, o sea, realmente no tendríamos por qué tener problemas con el yodo, o sea, por deficiencia. La ingesta diaria recomendada son de los 55 a los 70 microgramos al día también, entonces pues fácilmente lo cubrimos porque la sal es yodada. La único que nos puede causar problemas con el yodo pues son las enfermedades tiroideas, llámese hipotiroidismo o hipertiroidismo. Vemos aquí los microgramos por 100 gramos, otra vez vemos que realmente los cumplimos muy fácil, hasta nos podemos exceder. Por ejemplo, el salmón nos excederíamos de la cantidad de yodo, que por un día que comas obviamente no pasa nada, pero bueno, es muy importante saber esta parte. Y el flúor tiene una acción preventiva sobre la caries dental, nosotros lo vemos con los dentistas, aumenta la resistencia del diente al formar la fluoropatita, al inhibir el metabolismo de bacterias patógenas y remineralizar el esmalte descalcificado, además que interviene en el estado de mineralización ósea. El flúor se absorbe en el intestino delgado y en el estómago, su absorción disminuye si se toma con lácteos por combinarse con el calcio. ¿Por qué? Porque se prefiere absorber el calcio. Se distribuye en el tejido óseo, dentario y en el hígado fundamentalmente. Y nosotros vemos que pues hay varios tipos de, elementos que se usan para los dientes que tienen flúor y realmente pues por eso nosotros no tenemos deficiencia de flúor. No la he encontrado, de verdad nunca he visto un paciente con deficiencia de flúor porque pues la mayoría de las pastas tienen flúor. Y esta tablita les voy a dar ahorita tiempo para que la escriban en su libreta. De todos modos, si se me corta la presentación, ya se la subí ahí por ahí en Facebook, ahí está. Y en lo que ustedes escriben, ¿alguien tiene dudas? Maestra, Dime. pero lo que dice ahorita de que el salmón tiene mucha, o sea, que se pasa
de la, ¿cómo se dice? Del yodo. Ajá, sí. Entonces las personas que comen salmón todos los días, o sea, sí es peligroso, ¿no? Pues tendrías que te evaluar, o sea, obviamente no conozco, bueno, a lo mejor a alguien que vive en Alaska comería salmón todos los días. Y ahí tendríamos que ver su adaptación genética. A lo mejor genéticamente están adaptados a consumir esa cantidad de yodo. Obviamente si tú le das a alguien aquí en la ciudad que nunca ha consumido o tanto salmón, pues a lo mejor sí va a tener un efecto secundario, ¿eh? Sí puede tener problemas hasta tiroideos. Pero alguien que toda la vida o todos sus antecedentes, por ejemplo alguien de Alaska, que lleguen a consumir salmón, pues probablemente no va a tener problema. Entonces, pues también, pues no le puedes dar al paciente salmón todos los días, ¿verdad? Por esta cuestión. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces escriban esta tabla, por favor. Seguramente se nos va a cortar la presentación. Mientras escribo la tabla, si se corta la presentación, ustedes ya saben que tenemos que pasar a plataforma a contestar el foro. Pero mientras escriban esta tabla en su libreta, por favor. Y en lo que van escribiendo, vayan estudiando, chicos. De verdad, es mucha información, yo lo sé. Entonces vayan estudiando. Por eso les pedí el otro día fichas de trabajo para que ustedes ahí vayan repasando cuando tengan oportunidad. Porque todo esto es bien importante y lo deben de traer bien dominado a partir de ya. Porque pues nuestro trabajo como nutriólogos va mucho enfocado en esto, en todas las áreas, en la deportiva, en la clínica, o sea, así que pues sí deben de aprendérselo. ¿Listo? ¿O todavía les doy más chance? ¿Listo? ¿O No, no? no, Ok, síganme, yo les espero.
Ok, chicos, por ahí ya salió el mensaje de que en 5 minutos se va a cortar, entonces me voy despidiendo de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos a ver en plataforma, que estén ahí contestando el foro. Y pues si no alcanzan a contestar a terminar la tabla, les digo, está en Facebook. Entonces, para que no se estresen, por ahí está. Entonces, quien ya vaya terminando, se puede ir saliendo de la reunión. Quien todavía le falte hacer más cosas de la tabla, lo pueden seguir haciendo en lo que se corta la presentación. Pero bueno, me despido y que tengan un excelente fin de semana, chicos. Aquí me quedo hasta que se termine. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias, Hasta Miss. luego. Gracias. Nos vemos. ¿La tabla la vamos a subir a la plataforma? No, ese es en tu libreta, no más, para que lo tengas ahí tú. Ah, ok, perfecto. Ujú.